No digo ningún secreto si afirmo así taxativamente que este año, 2020, que con tan buenos auspicios empezó, está siendo un año bastante mierder. En España el año lo arrancamos embargados de júbilo y de ilusión tras la conformación del primer gobierno de genuino progreso y de genuino cambio que el país ha tenido en sus 2500 años de historia, al menos de historia documentada. Antes de eso, todo lo que habíamos padecido era oscurantismo, torturas inquisitoriales, 6 o 7 siglos seguidos de franquismo y gente aficionada a los toros, que para más Inri se fumaba un puro en los toros. En fin, lo que solía ser la España eterna que felizmente tocó a su fin este mismo año, en enero concretamente. Normal que todos, empezando por Rufino, aquí de cuerpo presente, viésemos en este abrazo que estamos viendo ahora el principio de un tiempo nuevo. Y serlo, la verdad es que lo ha sido, ¿para qué engañarnos? Tan pronto como se pusieron a gobernar estos dos caballeros, nos enteramos de que había aparecido un virus en la lejana China, un virus que se extendía a toda velocidad. Pero bueno, España está en la otra punta del mundo, así que de llegar, pensamos, tardaría mucho en hacerlo. El problema es que el gobierno también lo pensó y el virus tardó poco en llegar y nos pilló en pelotas. Tan en pelotas que el 15 de marzo el gobierno nos encerró en casa porque, aunque parezca mentira, no lo había visto venir antes. Estaban en la cosa del progreso y del cambio y claro, esta gente no es multitarea. Yo tampoco lo soy, así que no les puedo culpar de nada. Progreso, lo que se dice progreso, no hemos tenido mucho, pero sí cambio, bastante cambio, generalmente a peor. 2020 se presentaba de esta manera, perfecto y vanguardista, como el edificio de la Ópera de Sydney, y bueno, ha terminado siendo así, como esta pila de platos recién fregados en el escurridor. De lejos son parecidos, pero no son exactamente lo mismo. La cuestión es que todos en las redes sociales y demás pensaban que el fin llegaría con un meteorito o con una invasión alienígena. Y como la realidad siempre es muy avara y mucho menos épica que la ficción, ha terminado siendo esta mierda de virus que mide unos 10 nanómetros más o menos. Un nanómetro, para el que no lo sepa, es la 1000.000.000ª parte de un metro, de modo que ya os podéis hacer una idea de lo pequeño que es. La gente por ahí anda llamándolo bicho, pero lo cierto es que ni a bicho llega. Pues bien, esta cosa tan enana ha frustrado nuestro anhelo de cambio. Y cuidado que estábamos ilusionados con él, ¿eh? Pero vamos, yo veo difícil que nuestros paladines de progreso puedan superar esta sin que les corramos a gorrazos más pronto que tarde. Pueden recurrir, eso sí, a declarar a 2020 como Annus Horribilis. Esto de tachar un año del calendario, calificándolo así como Annus Horribilis, que es latín y que significa eso mismo, que ya sabéis, año horrible, es lo que hizo Isabel II de Inglaterra con el año 1992. Aquel año fue realmente aterrador para la monarquía británica. Les pasó un poco de todo y todo malo. A Isabel II se le divorciaron 2 hijos y el tercero, el príncipe Carlos, que ya estaba separado, tuvo que asistir a cómo su ex, la princesa Diana, publicaba una autobiografía en la que contaba cómo un pollancón irlandés llamado James Hewitt le daba zapatilla en un palacete londinense, mientras su marido, el príncipe heredero, se lo montaba con una tal Camilla Parker y le decía por teléfono que le gustaría ser su Tampax. En fin, a la vista está que Diana tenía mucho mejor gusto que Carlos. Bien, todo aquello le quitó unos cuantos años de vida a Isabel II, que por cierto sigue viva, tiene 94 años. Sin 1992 y todos sus sinsabores, Isabel II podría haber reinado más o menos hasta el año 2080, pero bueno, después de todo aquello se tendrá que conformar con reinar solo un siglo, es decir, más o menos hasta el año 2050, 2052. Bien, traigo esto a colación, esto del Annus Horribilis de la monarquía británica, porque este año 2020 es el Annus Horribilis de todos nosotros y además de la monarquía española. Supongo que ya sabréis por qué lo digo. El rey Felipe anda apurado, esto digo que ya sabréis por qué lo digo, todos los que hayáis leído la prensa los últimos 15 días porque no se publica casi otra cosa. Bueno, el hecho es que el rey Felipe, como os decía, anda apurado por un escándalo que, aunque se ha ido rumiando durante años, ha terminado por explotar justo ahora, en el peor momento. Y claro, como es una cosa tan enrevesada, la gente no se entera muy bien de qué va. La prensa va soltando noticias sueltas todos los días, que si el rey tenía un amante, que si le había puesto una casa junto al Palacio de la Zarzuela, en el Monte del Pardo, que si iban juntos de cacería a África, que si entre los dos hacían grandes negocios con muchos ceros a la derecha. En fin, más o menos lo que todos ya sabíamos. Al rey emérito siempre le ha gustado mucho el dinero, muchísimo, y mucho más todavía las mujeres. Su colección de amantes es tan larga como la de Gengis Khan.
y según las últimas estimaciones solo está por debajo de la de Julio Iglesias, cuya plusmarca tardará mucho tiempo en batirse y no lo hará el rey Juan Carlos, os lo aseguro. Ya no está para estos trotes. Tardará en batirse yo creo que varios siglos, 6 o 7 siglos. Pero bueno, al lío. Estaba ya Rufino cortándome el pelo. Sí, me lo corta Rufino, que hizo un cursillo de peluquería a distancia hace unos años y como veis le sale bastante bien, me ha dejado niquelado. Bueno, pues salimos a la corrala, porque Rufino y yo vivimos en una corrala como genuinos madrileños. Salimos allí, nos ponemos con una limonada a charlar, él con las tijeras y yo con el babero ese que ponen los peluqueros. Total, que estábamos hablando de este tema y no nos terminábamos de aclarar, así que sacamos una libreta y organizamos toda la historia, que si os soy sincero tiene hechuras de telefilme americano, de esos que ponían después de comer en los años 80, tipo Falcon Crest o Dinastía. Bien, para entender todo esto hay que irse al año 2008. Ya sé, 2008 está muy lejos, han pasado 12 años, pero bueno, el hecho es que esto empezó en el año 2008. En julio de aquel año, es decir, justo, estamos en julio de 2020, 12 años clavados, se reunieron dos hombres en la embajada saudí en Washington, D.C. Uno era el embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, un tal Adel Al-Jubeir, y otro era Arturo Fasana, un gestor suizo de inversiones a quien el rey de España había enviado a Washington para preguntar por una donación millonaria que iba a recibir. Es decir, una donación desde Arabia hasta el rey Juan Carlos en persona. La cosa no fue a más, se emplazaron para una nueva reunión, quedó ahí, pero por esa misma época, recordad, 2008, Arabia Saudí sacó a concurso internacional la línea de alta velocidad ferroviaria entre la Meca y Medina. Bueno, una serie de empresas españolas se postularon para construirla valiéndose de la experiencia que estas empresas pues ya han acumulado en España, que es mucha, porque aquí se ha construido una red de alta velocidad grandísima, mayor que la de Alemania o la de Francia. Las relaciones entre España y Arabia Saudí en aquel momento eran inmejorables. El rey saudí, que se llamaba en aquel entonces Abdallah bin Abdulaziz, se presentó en Madrid en esta época y le entregaron incluso el Toisón de Oro, que es la mayor distinción que concede el rey de España desde hace siglos. El gobierno se apuntó también al festival y concedió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que era quien gobernaba en aquel entonces, y concedió al primer ministro saudí del momento, un tal bin Abdulaziz, la orden de Carlos III, que es la más distinguida condecoración civil que puede ser otorgada en España y que está reservada solo a aquellas personas que, pues a las que se han destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y de la corona. Bien, el intercambio de órdenes y medallitas preludió lo verdaderamente importante, que era una segunda reunión entre Fasana y Al-Jubeir, esta vez en el aeropuerto de Basilea, en Suiza. Ahí Fasana le dio a Al-Jubeir un número de cuenta a nombre de una fundación, la Fundación Lucum, que se acababa de crear, por cierto, solo unos días antes. Bien, pues un poco más tarde, esa cuenta unos días más tarde, esto fue en finales de julio, pues en agosto ya, en esa cuenta entraron 65 millones de euros. Quedaros con la cifra porque es importante. El asunto vuelve a quedar ahí durante unos años, hasta que en el año 2011 el gobierno de Arabia Saudí adjudica a un consorcio de empresas españolas la construcción de la línea de alta velocidad entre Medina y la Meca. Aquello se le bautizó, recordadlo, como el contrato del siglo, porque la cantidad la verdad es que quitaba el hipo a cualquiera, 6.700 millones de euros, así, uno encima del otro, que en aquel entonces, 2011, recordad, venían muy bien, el momento en el que España atravesaba una crisis económica muy dura. Bien, el gobierno español se encargó en aquel momento de recalcar en público, lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, si mal no recuerdo, que el rey había intervenido en toda esta operación, en toda esta gestión, y que sin él ese contrato nunca hubiese sido posible. Yo lo recuerdo, es más, pensábamos que había intervenido pero gratis, claro, es decir, que lo había hecho como parte de su trabajo, por puro patriotismo. La cuestión es que Juan Carlos I en aquel entonces pasaba mucho tiempo en Arabia, ya fuese en la península arábiga, por lo menos, ya fuese en Arabia Saudita o en los Emiratos del Golfo Pérsico. Sabemos, por ejemplo, que en 2010 llegó a Suiza procedente de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, con 1,7 millones de dólares en efectivo. Dentro fue de Abu Dhabi hasta Suiza, va con un maletín con más de 1,5 millones de dólares que le había entregado previamente en Abu Dhabi el sultán de Bahrein. Se los dio a Fasana y este los puso a buen recaudo para que el rey dispusiese de ellos, cosa que hizo durante bastante tiempo. Al parecer sacaba $100.000 al mes para sus gastos, cosas de bolsillo,
como Rufino y yo llevamos 2 o 3 euros siempre en el bolsillo, bueno, pues él llevaba $100.000, lo cual tampoco está mal, ya nos gustaría a él y a mí, pero no podemos permitírnoslo. Bien, de todo esto nada había trascendido en España, por supuesto, pero de pronto, en el momento más inoportuno, en abril del año 2012, cuando la crisis económica estaba en su fase más dura, más desempleo había, nos enteramos de que el rey había sufrido un accidente durante una cacería de elefantes en Botsuana, que está iba a decir en el culo del mundo, pero también quiero tener respeto por los botsuaneses, está muy lejos. Bueno, la cuestión es que el accidente fue bastante grave y hubo que trasladar al rey a España para intervenirle en un hospital de una fractura en la cadera. De aquel incidente quedaron 3 cosas impregnadas en la retina de los españoles. La primera es que el rey se dedicaba a abatir elefantes en Botsuana cuando media España estaba desempleada, lo cual pues no sentó muy bien, la verdad. La segunda es que cazaba con el hermanastro sudafricano de cocodrilo Dundee, tal y como estáis viendo. Y la tercera es que el rey tiene una amiga que está muy buena, una alemana llamada Corinna Tsusain-Wittgenstein. Bueno, realmente se llama Corinna Larsen, pero su segundo marido fue un aristócrata alemán y después del divorcio, pues nada, decidió quedarse con el apellido porque Tsusain-Wittgenstein tiene más prestancia que Larsen, que parece el nombre de una empresa de camiones de Copenhague. A ver, no estoy seguro, pero es posible que, pues eso, que en Copenhague haya una empresa de camiones llamada Larsen. Bueno, y si no es de camiones, pues será de reformas en domicilios o algo así. Bueno, lo mismo da. Pero bueno, volviendo sobre este tema, en ese punto se encienden todas las alarmas. Todo empieza a saberse, especialmente en lo relativo a Corinna. Eso lleva a que el Centro Nacional de Inteligencia la saque del país y la ponga en la frontera. Corinna evidentemente se resiente, porque en Madrid llevaba una vida regalada como amiga especial del rey, así que la relación entre ambos se estropea. Al parecer Corinna, ya en Londres, ella además de esa casa en el Pardo, no sé si la tenía ya entonces, pero la tiene hoy, desde luego, una casa en Belgravia, que es un barrio muy lujoso de Londres. Allí hizo unas gestiones, no se sabe bien cuáles, pero hizo unas gestiones y unos días más tarde el rey le transfirió 65 millones de euros, que van de un banco de Ginebra a otro banco de Ginebra, del banco Mirabeau al banco Gonet y Cie. Ambos, ya digo, con sede en Ginebra. 65 millones de euros. Ojo, ya os he dicho antes que guardaseis en la cantidad. Es la misma cantidad que un par de años antes había entrado en la cuenta de la Fundación Lucum tras la reunión de Fasana y Al-Jubeir. ¿Por qué lo hizo? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué el rey va a transferirle 65 millones de dólares? De euros. Es un dineral. Esto sería casi 100 millones de dólares. Bueno, según la propia Corinna, como un gesto, y esto es literal, de amistad y gratitud. Yo después de saber esto, pues ya todo lo que espero en la vida es hacerme amigo de Juan Carlos I. Con 65 millones de euros, Rufino y yo podríamos hacer algunas cuantas mejoras en el programa. En fin, ya sabéis, comprar una cámara nueva, de las de 4K de esas, y renovar la iluminación, que estoy aquí con unos LEDs de estos made in China. Si alguno de vosotros conoce al rey emérito, que le haga llegar nuestros votos de amistad y de gratitud. No le pediremos tanto, nosotros con $500,000 nos conformamos. Pero bueno, el hecho es que lo de Botsuana ocasionó un escándalo mayúsculo, que terminó obligando al rey a abdicar en su hijo Felipe solo 2 años más tarde, en el año 2014. Bien, pues en estas se presenta José Manuel Villarejo en Londres. Esto fue un poco después, al año siguiente, en 2015. A José Manuel Villarejo ya le conocemos porque se le ha pasado por la contravía en alguna ocasión. Bueno, pues aparece ahí en casa de Corinna y le ofrece quitarle de encima al Centro Nacional de Inteligencia a cambio de que le cuente cosas sobre su archienemigo, que es Félix Sanz Roldán, el director entonces del CNI. Bueno, fue director del CNI hasta el año pasado. Corinna puso el ventilador y destapó toda la trama. Le cuenta que el rey cobró una comisión por la alta velocidad de la Meca y que recurría a los servicios, ya que hay un nuevo nombre, de un tal Dante Canonica, otro suizo, también suizo-italiano, un abogado, especializado en organizar tejidos societarios así complejos para esconder dinero. Bueno, respecto a los 65 millones, que os preguntaréis dónde están, pues Corinna o se los ha gastado parte, o los tiene a buen recaudo en cuentas de Nueva York y Londres. Todo esto Villarejo lo graba, evidentemente, toda esta confesión para usarlo cuando creyese oportuno y contra quien creyese oportuno. Pero a Villarejo le detuvieron a finales de 2017 y todas sus grabaciones pasaron a obrar en poder de la Audiencia Nacional. Y ahí arranca la investigación. Y ojo, no solo en España, también en Suiza. La Fiscalía Suiza ordena registrar la oficina de Fasana y la de Canónica, y lo que encuentran encaja con las revelaciones de Corinna a Villarejo en su casa de Londres en 2015. En España, entre tanto, el escándalo cobra
fuerza, va cobrando poco a poco fuerza, va cobrando conforme se van conociendo detalles del caso filtrados a la prensa. Y es ese el punto exacto en el que no estamos ahora mismo. El rey Felipe, como vemos, tiene un auténtico papelón por delante porque literalmente no sabe qué hacer con su padre, que más es mayor, tiene 82 años ya, que no solo es un irresponsable legal, porque constitucionalmente lo es, sino además que es que es lo peor de todo, yo creo, es un irresponsable integral, que por una mezcla de lujuria y avaricia ha arruinado un reinado de casi 40 años. En fin, espero que os haya quedado claro todo este embrollo que marca a fuego el annus horribilis de la familia real. No sabemos aún en qué quedará la cosa, pero sea lo que sea, Rufino y yo ya os lo contaremos.